Señor, me has mirado a los ojos. Feliz domingo para todos. Volvemos a escuchar la palabra de Dios con mucho cariño, con mucho entusiasmo. Hoy San Marcos nos dice que salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Una de las realidades más importantes de la vida humana y que no la podemos hacer a un lado, es más, no la hacemos en ningún momento, es el problema del sufrimiento, de la enfermedad. Y por eso mismo es uno de los signos más mesiánicos que nos anuncian los tiempos nuevos. Este es un eco del profeta Isaías de este día también, que nos ayuda a comprender mejor. Digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman, he aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra seca en manantial. Esto que dice el profeta Isaías, Jesús lo lleva a su plenitud. Jesús se compadecía de todos, veía al que sufría. El sufrimiento es una realidad que no la podemos hacer a un lado. Todos la llevamos en nuestra carne. La debilidad humana, la fragilidad humana, el hombre está siempre en decadencia, aunque no lo queramos. No es lo mismo el momento en que hemos nacido, hemos visto la luz del mundo a tener 90 años. Es una maravilla contemplar lo que Dios ha hecho. Por eso, lo primero que debe alentarnos a todos nosotros frente al enigma del sufrimiento es la actitud sanitaria de Jesús a lo largo de su vida pública. Arrancar del Evangelio las páginas que recogen las curaciones individuales y colectivas sería reducir sustancialmente el libro de la buena noticia. Sería quitar algo esencial, porque Jesús se conmueve, se compadece en presencia del dolor. Y muchas veces no hacía falta que le pidieran que los curara, como en el caso de hoy, este sordomudo. Jesús se compadece ante una viuda que va a sepultar a su único hijo. Se compadeció. No es tener lástima, es ponerse en las mismas condiciones del que está sufriendo.
Y Jesús, que puede dar la vida, se acerca, levanta a aquel joven y se lo devuelve a su madre. Como también Jesús llora la muerte de su amigo Lázaro. Jesús se compadecía, y se compadecía ante todo el dolor. Su corazón se compadece ante los sordos, cojos, ciegos, mudos, paralíticos, y pone en funcionamiento su poder curativo al servicio de los enfermos, para restituirles el oído, el movimiento, la vista, el habla, la salud y el bienestar. Se dice que Jesús pasó por el mundo haciendo el bien, sanando toda dolencia, toda enfermedad. Jesús quiso limitarse a su tiempo y lugar en su labor médica. Curó a unos cuantos enfermos del siglo I, pero nos dejó su ejemplo para que los cristianos de hoy sigamos su labor sanitaria en nuestros tiempos y geografía. Mostró su cordial interés por los pacientes y realizó las curaciones concretas, diciéndonos con el lenguaje de los hechos: esto es cristiano. No solo procurar la salvación espiritual, sino también la salud material. El papel de la iglesia, de nuestra iglesia, a través de los siglos, la encontramos haciendo el bien. Mucho tiempo, muchos siglos, la iglesia tenía los hospitales, los orfanatorios, los asilos, es más, los lugares donde nadie quiere a un enfermo. La iglesia siempre ha y seguirá teniendo esta obra de caridad, no de lástima, sino de la compasión del corazón de Jesús. Si hace 8 días el Señor nos decía que este pueblo me alaba con los labios, pero su corazón está lejos de mí, la iglesia no quiere eso. La iglesia quiere amar al enfermo, al necesitado, al que va de paso, al migrante, al encarcelado. Tenemos muchas obras de misericordia en el mundo. La iglesia siempre está pendiente. Por supuesto que la iglesia no tiene los medios y los recursos de las instituciones oficiales, pero la iglesia con sus pequeñas obras pinta del color de la caridad del corazón de Cristo lo que hace en beneficio de los demás, del dolor, del sufrimiento y de la misma muerte. La iglesia acompaña a todos sus hijos en este peregrinar. Jesús, que es la salud y el médico, quiso experimentar en su propia carne el sufrimiento. En todo se hizo semejante a nosotros, menos en el pecado. El misterio de la encarnación del Hijo de Dios es el misterio que nos acerca al corazón de Jesús y al corazón del hombre. Ante este Jesús de la vía dolorosa, del huerto de Getsemaní, del monte Calvario, ¿cómo actuar los cristianos enfermos que somos todos? Lo primero de todo, desterrando la creencia demasiado extendida de que la enfermedad es un castigo de Dios por nuestros pecados. Dios permite la enfermedad como permite los otros males físicos y el mal moral, el pecado, pero no los quiere. Dios no quiere el sufrimiento, la muerte, el dolor. En Él encontramos el sentido de todo esto. Si contemplar al Jesús compasivo nos impulsa a compadecernos de los enfermos, contemplar al Jesús paciente nos debe animar a sufrir con paciencia y alegría después de hacer lo posible por neutralizar el sufrimiento. Si el Padre Dios permitió el dolor en su Hijo predilecto,
No podemos rebelarnos contra Él por nuestras limitaciones y dolencias, sino soportarlas como Jesús con actitud filial. San Pablo, que se identificó tanto con Jesús, dice: cumplo, contemplo y además completo lo que falta a la pasión de Cristo. Y esto significa que el dolor, el sufrimiento y la misma muerte tienen un valor redentivo. Nos unimos en la obra redentora de Jesús. Nuestro sufrimiento también redime a los demás si lo sabemos ofrecer y lo sabemos sufrir. Una cosa es sufrir con Cristo y otra cosa es sufrir sin Cristo. Ahí está la diferencia. Mucha gente sufre porque tiene que sufrir como todo ser humano, pero lo sufre sin Jesús, sin la cruz. Y eso es una locura, eso es un enfado. Sufrir con Jesucristo, el sufrimiento se vuelve fecundo, se vuelve elocuente en sí mismo y nos une al sufriente, al Jesús que pasó por el mundo haciendo el bien. Ojalá que esta realidad que llevamos todos la sepamos asimilar, la sepamos ofrecer, la sepamos unir a la cruz de Jesús para hacer de nuestra vida una ofrenda cada día más perfecta. Que Dios nos ayude a todos y que siempre veamos a Jesús que pasó por el mundo haciendo el bien, curando toda dolencia. Como el ejemplo del Evangelio de hoy, el sordo mudo. Jesús le abre los oídos y le suelta la lengua para que escuche la palabra, para que proclame la palabra con su voz y con su palabra. Que todos no nos quedemos sordos ni mudos ante lo que Jesús nos comunica en su palabra. Él es la palabra. Recibámosla así, libres de toda atadura. Feliz domingo a todos y muchas gracias. Señor.